Exaltando al Creador, edificando al creyente, con buena música. Radio Montebrón. No nos ha dado Dios sentir de temor, sino de poder, cordura y amor. Y no me avergüenzo de dar testimonio de él, pues quiero por siempre ser fiel al Señor. Seamos fieles, levantando en alto su ley. Al Señor seamos fieles, cada día sin falta al Rey. Nadie que busca placer terrenal es premiado vencedor al final. Sé fiel trabajando, sirviendo al Redentor, buscando de Dios lo mejor. Al Señor seamos fieles, levantando en alto su ley. Al Señor seamos fieles, cada día sin falta al Rey. En vida o muerte la gloria te doy, pues me has dado amor y tu gran perdón. Un siervo ferviente de Cristo yo quiero ser y leal siempre permanecer. Al Señor seamos fieles, levantando en alto su ley. Al Señor seamos fieles, cada día sin falta, cada día sin falta, cada día sin falta. Rey. Amén. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Dios les bendiga, hermanos. Les habla el pastor Rubén Menés de Lafayette, Indiana, para invitarlos a escuchar nuestro programa La Biblia Dice, todos los lunes a las 9 de la noche, hora del este, 8 de la noche, hora centro y de México. Acompáñenos, tendremos buena música, complacencias y especialmente la predicación, la enseñanza de la palabra de Dios, enseñando lo que la Biblia dice. Así que los invitamos para que nos sintonicen todos los lunes en el programa La Biblia Dice por Radio Montebrón. Que Dios les bendiga, hermanos. Jesucristo mi refugio.
Bueno. Muy buenas noches, hermanos. Dios les bendiga y bienvenidos a un programa más, el programa de la Biblia Dice, aquí por Radio Monte Hebrón. Y estamos muy agradecidos en esta noche de estar en vivo desde la Iglesia Bautista Bíblica Getsemaní del estado hermoso de Maryland. Así que Dios les bendiga y gracias por estar en sintonía en esta noche. Le agradecemos siempre su preferencia. Y bueno, el día de hoy estamos en la oficina aquí de la iglesia y bueno, no queremos perdernos el hacer el programa. Es de mucha bendición hacerlo. Y bueno, ha sido ya varios meses que hemos estado cubriendo al pastor Menés en su programa y estamos muy agradecidos con Dios por toda la gente que nos ha escuchado. Y bueno, tengo buenas noticias, ahorita se las voy a dar. No se lo pierda. Regresamos, vamos a escuchar un canto más, Él me da fuerza. Y el día de hoy el tema es muy importante. ¿Alguna vez se ha sentido como un fracaso? ¿Alguna vez ha fracasado? Bueno, la Biblia nos ayuda aún con el fracaso, aprendiendo del fracaso es el tema. No se lo pierda, regresamos, está escuchando la Biblia Dice por Radio Monte Hebrón. No le cambie, regresamos. Exaltando al Creador, edificando al creyente, con buena música. Radio Monte Hebrón.
ya no encuentro la felicidad. Dios me da de su fuerza. Él me da fuerza. En mi debilidad. Exaltando al Creador, edificando al creyente, con buena música. Radio Montebrón. Amén, qué bendición ese canto. Él me da de su fuerza. Qué bendición, hermanos. Dios les bendiga una vez más. Bienvenidos una vez más a su programa La Biblia Dice. Déjeme saber que nos está sintonizando por medio de Facebook, por medio de Spreaker, por medio de WhatsApp también. Puede mandar un WhatsApp a mi número es 262-880-9476, el número de WhatsApp que puede donde puede contactarse en esta noche. Y bueno, estamos en la oficina de la iglesia y estamos gracias a Dios después de un fin de semana bien bendecidos, un fin de semana gracias a Dios en la iglesia. Y bueno, espero que no se haya perdido la iglesia, que no haya faltado. Gloria a Dios que estamos o tenemos una iglesia y estamos en un país libre donde todavía se puede ir a la iglesia, todavía se puede predicar el evangelio, y le damos gracias a Dios por eso. Tuvimos un tremendo fin de semana y estamos muy agradecidos. Un saludo a la bella iglesia Bautista Bíblica Getsemaní, a los hermanos. Tuvimos una semana bien ocupada, hermanos, todavía no recuperados al 100%. Andamos desvelados, andamos cansados, pero no estamos vencidos o agüitados. No, Señor, estamos agradecidos porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y bueno, nos dio una hermosa semana. Esta semana tuvimos escuelitas bíblicas de vacaciones en nuestra iglesia y bueno, tuvimos casi 80 niños. Nos faltó uno para cumplir los 80 este año, y también tuvimos varios adultos. Tuve una clase de adultos, una lección, una clase cada día de la semana, bueno, del martes a viernes, y muchos adultos llegaron, así que estoy agradecido porque muchos llegaron y se quedaron, estuvieron ahí atentos a las lecciones y no se lo perdieron, llegaron y apoyaron ahí también con mucha ayuda y tanta cosa que se hizo. Estamos muy agradecidos. Siempre que se hace algo para servir a alguien más es de mucha bendición, y mucho más cuando es servir a esos pequeñitos. La Biblia nos dice que Cristo amaba a los niños y Él dijo: dejad los niños venid a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Y bueno, Él amaba a los niños. Nosotros también estamos agradecidos que muchos niños vinieron, escucharon el evangelio. Algunos de ellos pequeñitos, algunos de los niños entendieron el evangelio y creyeron por fe en Cristo. Y bueno, la fe de un niño es tan pura, tan buena, que el Señor escucha aquellos pequeñitos corazones. Y bueno, tuvimos la oportunidad de servirles en esta semana, y acabando el fin de semana, sábado y domingo en la iglesia, y de mucha bendición. Hoy empezando otra vez la semana corriendo, sirviendo a otros en la iglesia todavía. Gracias a Dios por ese tremendo trabajo. Yo amo lo que hago, y es por la gracia de Dios que me permite servirle. Y bueno, si usted tiene una iglesia, sirva, sea de bendición a alguien más. Hermana Rosa, mire, hermana Rosa, Dios le bendiga. Hermana, ese no es este. Quiero darle unos aplausos. Dios le bendiga, hermana Rosa. Se está reportando en Facebook. Hola, aquí reportando y escuchando. Qué bendición, hermana
Un fuerte abrazo. Ahí me saluda a pequeño Brian. Dígale que le extrañamos y le amamos, y que no se olvide de los pobres, ¿verdad? Que todavía nos acordamos de él, y aunque él no se acuerde de nosotros, ¿verdad? No es cierto. Qué bendición. Vamos a Marcos capítulo 9, porque solamente tengo como unos 45 minutos de programa en esta noche. Tengo una cosa más que hacer en esta noche a las 10, así que por eso estoy haciendo el programa aquí en la oficina. Y si me escucho un poco raro, ahí disculpen la calidad. Tengo que hacer el micrófono. Tengo que usar, discúlpeme, ahí es que como dicen, se me lengua la traba. Se me traba la lengua. Y bueno, tenemos un micrófono aquí que no es de los audífonos del Apple. Y usted sabe que los productos de Apple como que no son de buena calidad como los de Android. Y ya yo sé que algunos se van a enojar conmigo y todo, pero tienen todo el derecho de estar equivocados. Y bueno, quizás no se escuche tan bien, pero vamos a hacer todo lo posible para que se escuche el mensaje. Vamos ahorita a Marcos capítulo 9, a una historia, un relato de algunos acontecimientos cuando Cristo estuvo sobre la tierra. Y la Biblia nos dice en Marcos capítulo 9 que en el versículo 14, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró, y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos, dice, y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús le preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo: desde niño. Y muchas veces le echan el fuego en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciendo: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él, y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto. De modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Qué tremenda historia, hermanos, que encontramos aquí. Los discípulos encontramos en Marcos capítulo 6, que el Señor los mandó. El Señor los mandó, los envió para que predicasen. Dicen en Marcos capítulo 6, versículo 7, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Autoridad sobre los espíritus inmundos. En el versículo 13 dice que echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. En Marcos 6, versículo 7 y versículo 13. Y en el Marcos capítulo 9 encontramos que no pudieron echar a este demonio fuera de este muchacho. Ahora, qué interesante eso. El Señor Jesucristo fue el maestro de maestros, ¿verdad? El Señor Jesucristo fue el mejor maestro y siempre les enseñaba a sus discípulos, y esta oportunidad que Dios, que el Señor, que se nos relata aquí, es una oportunidad para que Él enseñara a sus discípulos. Recuerde que el Señor Jesucristo les enseñó a orar,
les enseñó a predicar, les enseñó cómo vivir para el Señor por fe, les enseñó cómo ser siervos. Nunca había algo que no ocupaba el Señor para enseñar a sus discípulos. Se enseñaba usando diferentes ejemplos, plantas, todo lo que estaba a su alrededor lo usaba para enseñar siempre a sus discípulos. Nuestro Señor no solamente quería que enseñarle a los discípulos el éxito del ministerio, a probar los aplausos, ¿verdad? Que la gente lo reconociera y vieran, wow, qué tremendo, los discípulos de Cristo, mira que son, sacan demonios esto, pero también el Señor Jesucristo quiso enseñarles una lección muy importante, la lección del fracaso, ese amargo sabor del fracaso. Pues, hermanos, el fracaso es amargo, a nadie le gusta fracasar. Hice la pregunta al principio del programa, ¿ha fracasado usted en algo alguna vez? ¿Se ha sentido alguna vez un fracaso? Yo creo que todos nos hemos sentido alguna vez en nuestra vida como un fracaso en nuestra vida, en algo, y el Señor permitió que sus discípulos intentaran, ¿verdad? Con toda certeza, con toda confianza, reprender y echar fuera demonios, y en esta vez fracasaron. Esta vez no pudieron. Increíblemente, los hombres que habían mandado Cristo para que sacaran, les dio dominio, potestad sobre los demonios, fracasaron en su intento. No pudieron sacar a este demonio de este joven, y el Señor lo permitió para enseñarles una lección muy importante. Y de la misma manera, hermanos, también nosotros tenemos que entender que el fracaso es parte importante de nuestro aprendizaje, de que el fracaso, aunque es amargo, aunque es algo triste, aunque es algo amargo, que no nos gusta, quizás usted ha fracasado alguna vez en algún negocio, quizás ha fracasado en los estudios o en el trabajo, o quizás siente que está fracasando en su matrimonio, o quizás siente que está fracasando con su familia o en el ministerio, alguna cosa. Tenemos que darnos cuenta que Dios lo está permitiendo para enseñarnos algo importante acerca del fracaso. Cada fracaso, dijo un hombre, enseña al hombre algo que necesita aprender. Abraham Lincoln dijo, el éxito es ir de fracaso a fracaso sin perder tu entusiasmo. Este otro hombre dijo, un fracasado es un hombre que ha cometido un error, pero que no es capaz de convertirlo en experiencia. El fracaso que muchas veces nos desanima y pensamos, como estos discípulos, nos quedamos pensando, ¿y por qué no lo pude hacer? ¿Y por qué no funcionó y teníamos esperanza, pero fracasamos? ¿Alguna vez usted ha fracasado? ¿O se siente fracasado en esta noche quizás? Bueno, aprendamos del fracaso en esta noche. Aprendamos. Padre, le amamos, Señor, le agradecemos, Señor, porque usted es un Señor, un Dios de misericordia, un Dios de segundas oportunidades y un Dios tan paciente que nos permite, Señor, pasar por estas pruebas para enseñarnos. Nos permite aún, Señor, después de un fracaso donde nosotros confiamos en nuestras habilidades, muchas veces damos mucho crédito a nuestras habilidades y fracasamos, Señor, y estamos tirados, y Padre, ayúdenos a aprender del fracaso, no quedarnos, no, Señor, desalentarnos de tanto que el enemigo tome ventaja y desanime a uno, desanime a nuestra familia, destruya y Señor, que nuestra vida venga a ser simplemente otra víctima, Señor, al fracaso. Ayúdenos a tomar el fracaso y aprender de él, como lo estamos viendo en su palabra. Bendiga, por favor, a cada persona que escucha, como siempre, Señor. Le pedimos que usted sea glorificado y honrado en Cristo Jesús. Amén. Hermano, yo estoy aquí en esta noche para
decirle que no se sienta que es un fracaso o un fracasado por haber tenido algún fracaso en su vida. No. Yo quiero que usted entienda que usted se puede levantar y ver que del proceso de la enseñanza que se encuentra por medio de Dios, que Dios permite aún en el fracaso en nuestras vidas, que veamos entonces cómo podemos aprender en nuestra vida esa lección, la lección lo que aprendemos del fracaso. Es importante ver esta historia porque, como le digo, los discípulos habían fracasado bien, como decimos, ¿no? La regaron pero gacho, metieron la pata, no pudieron. Y qué triste, o más bien, qué desanimador, ¿verdad? El fracaso. Dice Marcos capítulo 9 que estaban ahí sus discípulos y la multitud alrededor de ellos y obviamente atraían a una multitud y veía la multitud lo que hacían y se quedaban sorprendidos porque en Marcos capítulo 6 en el versículo 13 dice que echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban y bueno, la gente se daba cuenta de eso y los veían. Y bueno, estaban los discípulos con Cristo, habían visto la alimentación de los 5,000, habían visto Jesús andar sobre el mar, habían visto Jesús sanar a los enfermos en Genezaret, habían visto también la transfiguración de Cristo y estaban, por decirlo así, en el monte, estaban arriba, se sentían, estaban en lo alto y de repente se encuentra con algo en el camino, un fracaso, algo que pensaban, quizás no pensaban que era posible fracasar en hacer algo que Cristo les había mandado. Pero podemos aprender de esto. En primer lugar, hermanos, aprendemos de que los discípulos eran carne y hueso igual que nosotros, eran humanos. Y para ellos yo creo que les era difícil haber fracasado. Y bueno, es necesario. Si notamos al comienzo de esta historia, llega Cristo, dice en el versículo 14, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos, y enseguida dice toda la gente viéndoles se asombró y corriendo a él les saludaron, y dice, él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y no respondieron los discípulos, no respondieron nada, respondió el padre que tenía al hijo que tenía el espíritu mudo, y ellos no, en ese momento no respondieron, los discípulos están callados, los discípulos quizás estaban confundidos, quizás los discípulos estaban desilusionados, quizás no lo reconoció en ese momento, qué estaba sucediendo, y los discípulos en ese momento no corrieron a Jesús, en ese momento no pensaron, ¿qué está pasando? Jesús, ven, ayúdanos. No, están silenciosos, están calladitos en ese momento, y es Cristo quien llega a la hora, quien rescata el momento y viene y habla con este Padre. Porque, hermanos, el fracaso es difícil de aceptar, a veces en la vida es difícil aceptarlo, pero es necesario reconocer que hemos fracasado, es necesario reconocer que hemos fallado. Finalmente, al final de esta historia, en el versículo 28, cuando ya están en la casa a solas, entonces los discípulos llegan con Cristo y le preguntan que por qué, cómo no lo pudieron hacer, pero en el versículo 14, el versículo 16, están callados. Y el gran problema ahí, hermanos, que podemos aprender, o más bien la lección que podemos aprender, que muchas veces nosotros no reconocemos el fracaso. Muchas veces nosotros no sabemos qué está pasando, estamos ciegos, estamos sin reconocerlo, y a veces nos preguntamos o nos preguntan ¿cómo está? Y uno dice, pues bien, estoy bien. Pero la verdad es que no estamos bien, estamos en ruinas, estamos fracasando y no sabemos cómo manejarlo. Y hermanos, es natural, por decirlo así, es decir, hermanos, vamos a fracasar, vamos a tener fracasos, vamos a fallar en algo, nos vamos a dar cuenta que hemos
hecho algo mal, que quizás a veces muy tarde nos damos cuenta después de intentar una y otra vez, y tenemos que reconocer finalmente que hay un problema, que estamos fracasando. El pueblo de Israel no lo reconocía. Y en Ezequiel capítulo 13 nos dice la palabra de Dios, el Señor los reprende por esta causa, porque estaban ciegos espiritualmente, no entendían, y estaban fracasando bien feo, y ellos estaban tratando de cubrir ese fracaso. Ahí en Ezequiel capítulo 13 versículo 10 le dice Dios a su pueblo, le dice a estos, y eran los falsos profetas, los líderes del pueblo que estaban fracasando. Dice: sí, por cuanto engañaron a mi pueblo, versículo 10 del capítulo 13 de Ezequiel, dice, diciendo paz, no habiendo paz. Y uno edificaba la pared, y he aquí que los otros la recubrían con lodo suelto. Di a los recubridores con lodo suelto que dice, caerá. Vendrá lluvia torrencial, y enviaré piedras de granizo que la hagan caer, y viento tempestuoso que la romperá. Dice, tempestuoso la romperá. Y he aquí, cuando la pared haya caído, no os dirán, ¿dónde está la embarradura con que la recubriste? Por tanto, así dicho Jehová el Señor, haré que la rompa viento tempestuoso con mi ira, y lluvia torrencial vendrá con mi furor, y piedras de granizo con enojo para consumir. Así desbarataré la pared que vosotros recubriste con lodo suelto. Y a veces, hermanos, somos así, no reconocemos que estamos fracasando, y ese es el primer punto, hermanos, que tenemos que aprender. La primera lección es que vamos a fracasar, y a veces estamos tratando de tapar un problema con lodo suelto, y decimos, no, todo está bien, no, todo se va a arreglar tarde o temprano. Y es necesario reconocer que la pared de nuestros proyectos, la pared de nuestras finanzas, la pared de nuestra familia, la pared de nuestro matrimonio, quizás la pared de nuestro ministerio, está destruida, y nosotros estamos tratando de taparla, recubrirla con lodo suelto, y tarde o temprano vendrá, hermanos, el momento en que, fracasamos, y nos vamos a encontrar tan desanimados, tan desolucionados, decir, ¿dónde y cómo es que yo llegué a este punto? Pero ¿sabe qué, hermanos? Aún en ese momento es un buen momento para reconocer y buscar a Cristo. Muchos, hermanos, no reconocen hasta que es muy tarde, y destruyen su vida, destruyen su familia, destruyen todo lo que han hecho, porque lo están haciendo en sus propias fuerzas, lo están tratando de cubrir con lodo suelto, es decir, con sus habilidades, yo lo puedo, yo lo voy a hacer, y ya verán que yo voy a salir adelante. Déjeme decirle que sin Dios no somos nada. El Señor Jesucristo mismo dijo que sin Él, dice, nada podemos hacer. Hermanos, nosotros somos pámpanos nada más. La viña, el poder, hermanos, la vida viene de Cristo. Si nosotros no reconocemos que hay fracaso, si no reconocemos que estamos fracasando, quizás sea muy tarde, escúcheme bien, y vamos a fracasar bien feo, y será quizás muy tarde. Nos vamos a arrepentir de no haber ido a Cristo. Nos vamos a arrepentir, hermanos. Es mejor reconocer, ir a Dios en ese momento, decir, Señor, he hecho maldad. Señor, he fracasado. Señor, ayúdame, abre mis ojos a ver qué es aquello que he hecho, dónde he fallado. Hermanos, en primer lugar, tenemos que aprender de esta lección que es difícil aceptar haber fracasado, pero es necesario. No sé si me estoy explicando, hermanos. Espero que sea de bendición esto. A nadie nos gusta hablar de fracaso. Todos quisiéramos andar todos los días en victoria. Y déjeme decirle que sí, hermanos, la Biblia nos dice, todo lo puedo en Cristo. La Biblia nos dice, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Pero también el apóstol Pablo dice ahí, ¿verdad? En Romanos capítulo 7, un hombre que tuvo muchas victorias, que al segundo viaje de
de su ministerio. Es a un hombre que llegó ahí con Silas, ¿se acuerdan? Llegó con Silas ahí en Filipos y lo metieron en la cárcel. Y en la cárcel, ahí estaban cantando y adorando a Dios, orando, y el Señor los libró. Pero en Romanos capítulo 7, el apóstol Pablo dice en el versículo 22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y luego exclama, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El apóstol Pablo también sufría con la misma batalla, que a veces fracasaba en su vida. Y el fracaso viene, hermanos, no porque Dios nos haya dejado, no porque Dios no sea fiel. No, al contrario, Él siempre es fiel, pero el fracaso muchas veces viene porque lo hacemos en nuestras habilidades, nuestras propias fuerzas, y fracasamos. Dice el Señor, no con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. Hermanos, si no andamos en el Espíritu, vamos a tarde o temprano encontrarnos en un ciclo de fracaso. Vamos a encontrarnos en paso tras paso donde decimos, pastor, no puedo salir de esto, hermano, ore por mí, porque parece ser que a cada rato hago algo y ando en el fracaso. Hermano, déjame decirle que sí, muchas veces vendrán pruebas que Dios va a permitir para purificarnos, pero tenemos que pedirle a Dios discernimiento y sabiduría y que Él escudriñe nuestro corazón, porque a veces las luchas que tenemos según nosotros, pruebas según nosotros que tenemos, es fracaso por nuestra propia rebelión, por nuestra propia insensatez, porque nosotros andamos en la carne y no en el Espíritu. Y la primera lección que tenemos que aprender es que el fracaso va a suceder y tenemos que aceptarlo. Es necesario aceptarlo, venir a Dios con un corazón quebrantado, y así para que el Señor construya a nosotros algo nuevo, algo sólido, algo de bendición, un corazón nuevo, hermanos, una vida cambiada. En segundo lugar, encontramos, hermanos, que el fracaso nos permite comprender que tenemos que luchar en las fuerzas del Señor y no en nuestras propias fuerzas. Ahí en Marcos capítulo 9, el Señor, en el versículo 19, Marcos 9, 19, el Señor los reprende a sus discípulos y les dice, oh generación incrédula, dice, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os de soportar? En Mateo dice, les habla de que por falta de fe. Y hermanos, el Señor permitió que los discípulos fracasaran para enseñarles una lección muy importante en la vida. Cuando hay algo que no puedo hacer, debo traerlo inmediatamente al Señor, debo entregárselo al Señor, debo llevarlo a Él, decirle, Señor, no puedo, ya vi que fracasé. ¿Cuántos han fracasado en un negocio y andan buscando refinanciar en bancos, andan buscando alguna ayuda financiera, andan buscando socios, andan buscando que alguien los saque? Y en vez de ir primeramente al Señor para traerle nuestro fracaso a Jesús, ¿cuántos de nosotros en vez de ir a Dios para que nos ayude con el fracaso de nuestra familia, el fracaso de nuestro matrimonio, no lo aceptamos, ni mucho menos permitimos que el Señor nos ayude? Estamos buscándolo, a ver cómo le hago. No quiero que nadie lo sepa porque me da vergüenza. No quiero que el pastor lo sepa porque ¿qué va a decir de mí? ¿Qué va a pensar de mí? Y hermanos, esperamos y acumulando nuestras fuerzas hasta que ya no más podemos y reventamos por las circunstancias. Tenemos un problema en el hogar, el hijo se va, el matrimonio se separa, y hermanos, ya cuando estamos en ese punto es tan difícil traer las piezas rotas, juntarlas y traerlas y tratar de acomodarlas. No es imposible para el Señor, nada es imposible, pero es difícil, hermanos. Hay consecuencias, consecuencias. Cuando un esposo fracasa en su matrimonio por su carne y va y adultera, comete adulterio, cae, cuando un joven cae en fornicación, una jovencita, hay consecuencias que vienen por ello, por ese pecado, y siempre trae dolor y siempre trae quebrantamiento. Y sabes, hermano, no siempre se te puede decir, hermano, todo va a estar bien.
Porque cuando permitimos, hermanos, que el pecado entre, cuando las consecuencias vienen, muchas de ellas traen traen dolor, traen falta de confianza que se tiene que restaurar, y eso muchas veces permite que el enemigo tome ventaja en nuestras vidas. Tenemos que aprender una temprana, hermanos, en un tiempo temprano en nuestra vida, antes de que vengan los problemas de cuando no puedo yo llevar mi lucha al Señor. El Señor dice que Él es el buen pastor. Hermanos, Él dice, nos escribe ahí Pedro, ¿verdad? Tremendo ese versículo, primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, que dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él tiene cuidado de vosotros. Dice la Biblia: resistid, ¿verdad? Firmes en la fe al diablo. Dice: someteos a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Hermanos, nosotros no podemos en nuestras propias fuerzas. Con todo, tenemos que ir a Dios en oración, que nos ayude con nuestra familia, que nos ayude con nuestro negocio, nuestro trabajo, que nos ayude con nuestros hijos. Tenemos que ir a Él. Un psicólogo, ¿verdad? No le va a ayudar con sus hijos. Ahí que estén ahí en terapia por horas y horas. Hermanos, yo no estoy en contra de algunas terapias, no estoy en contra de que se busque ayuda en algunas ocasiones, pero hermanos, la mejor ayuda que viene es esa ayuda espiritual que solamente Dios trae, y el enemigo toma ventaja hoy en día. El enemigo está tomando ventaja en hogares cristianos, permitiendo por el fracaso cristianos cayendo en depresión, cristianos cayendo con enfermedades mental, cristianos cayendo en desesperación, teniendo ataques de desesperación, teniendo problemas mentales, teniendo problemas de que no duermen, y por falta del dormir, eso afecta su mente, afecta su manera de funcionar, tanta preocupación por sus finanzas que se deprimen, y hermanos, llegan hasta desear, ¿verdad? Desear ya no vivir, pensar que es mejor estar muerto que vivir así, soportando y aguantando. Hermano, ese fracaso viene cuando nosotros no llevamos nuestra lucha delante de Dios y queremos nosotros en nuestra fuerza tratar de arreglar nuestros problemas. Hermano, no luche en su fuerza. Venga a Jesús. Hermanos, qué hermoso es esta historia, que Cristo dijo: traédmelo. Cristo dijo: traédmelo. Cristo nos dijo: ustedes ya me traen cansados. Ya esta es la última vez. Sí, los reprendió por su dureza. Sí, los reprendió por su falta de fe. Pero hermanos, gracias a Dios por un Dios de misericordia. Un Dios de segundas oportunidades. Un Dios, hermanos, que a pesar de nuestra dureza, un Dios que a pesar de que cada rato le fallamos, Él permanece fiel, dice la Biblia. Él es fiel. Y en la tormenta Él está ahí. Y cuando nuestra fe desfallece, Él está ahí. Y vino Cristo y justo a tiempo, hermanos. Quizás en su desesperación los discípulos estaban pensando: ¿y ahora qué hacemos? Y ya llegaron los escribas, aquellos religiosos, a venir a hablar de ellos y burlarse de ellos. Y, perdón, ya llegó la gente. ¿Qué va a pensar la gente, el pueblo? Que los discípulos de Cristo no pueden. Y así es muchas veces. El mundo está listo para caerle encima a aquel creyente que fracasa. Para decir: mira, que creías en Dios, y no que decías que en Cristo todo lo puedes. Y mira nada más cómo andas bien agüitado, mira cómo andas bien pobre, mira cómo eres. Y, ¿a tú qué me dices a mí? Y se burlan, se jactan, y parece ser que al injusto, al perverso le va bien, y ellos tienen dinero, y ellos tienen casa, y ellos tienen lo que desean, y parece que todo les va bien. Y hermanos, en ese momento
es que tenemos que acudir a Cristo y Cristo siempre llega a tiempo. Aquí llegó al rescate justo a tiempo. Dijo, traédmelo. Se lo trajo y el padre, ¿verdad? Por causa de que no vio o por la falta de sus discípulos, el padre todavía le dice a Cristo en el versículo 22, si puedes hacer algo. Y qué difícil, hermanos, que muchas veces por nuestra dureza y nuestra falta de fe, por no reconocer nuestro fracaso y no ir al Señor con nuestros problemas, el mundo lo ve y ellos somos de tropiezo a ellos porque dicen, si este dice ser cristiano está peor. Mira su familia como es, sus hijos como andan y llegan a decir, si puedes hacer algo, así como este hombre. Pero gloria a Dios que Cristo le dijo, si puedes creer, al que cree todo lo es posible. Y también, gracias a Dios que ese hombre todavía dice, creo, todavía creyó, todavía dijo, creo. No era perfecta su fe, pero dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y ahí va Cristo. Gloria a Dios por un Dios vivo y poderoso. Y Cristo sanó a este joven, ayudó a los discípulos en su fracaso. En primer lugar, como dije, tenemos que aceptar que vamos a fracasar y cuando hemos fracasado tenemos que aceptarlo, hermanos. Tenemos que comprender que tenemos que dejar de luchar en nuestras propias fuerzas y venir a Cristo para que Él nos ayude. Y hermanos, cuando fracasamos en algo, no se dé por vencido, no se quede ahí sentado, pensando en tanto en el fracaso. Levántese, venga a Cristo. Mire, cuando fracasamos en algo tenemos que ir a aquel que sabe por qué, ¿verdad? Y aquel que nos puede ayudar. Los discípulos ahí en Marcos capítulo 9, versículo 8 dice, cuando Él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Creo que aquí de toda la historia es la cosa más sabia que hicieron, de venir a Cristo y preguntarle, venir a aquel que lo sabía, aquel, hermanos, que cuando nos va mal en alguna área de nuestra vida, cuando cometemos el error de andar, de fracasar, en vez de cometer el error de andar preguntando a personas que solo le van a juzgar, le van a especular muchas razones de nuestro fracaso, le van a juzgar, le van a criticar muchas veces. La gente que nosotros pensamos, no, pues le vamos a preguntar a mi amigo a ver si me ayuda, que me ayude con este fracaso. Y no, hombre, el amigo está peor o se burla de uno, lo agüita más. O le preguntamos a los parientes y pedimos ayuda a los parientes y son los que más, o más bien los que menos ayudan. Muchas veces aún podemos ir a líderes, hermanos, y nuestros líderes a veces le preguntamos y tampoco nos ayuda. Hermanos, déjeme decirle que nadie más nos va a poder ayudar con nuestra vida, nos va a dar la respuesta. Nadie más que Cristo Jesús. Tenemos que volver a Él, tenemos que ir a Él en oración, tenemos que humillarnos, decir, Señor, me he alejado, ando buscando ayuda por todas partes, preguntando a mi esposa, a mi esposo, a mis parientes, a mis amigos, Señor, solo tú me puedes ayudar. Los discípulos no se fueron a preguntarle al papá del que fue sanado, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué hizo Cristo? No, ellos fueron al mero, ellos fueron a quien podía y sabía, fueron a Cristo, al Maestro, hermanos, al Maestro, al que nos enseña, al que nos guía, hermanos, el que los había guiado, enseñado a orar, los había enseñado a predicar, a Él que nos enseñe. Señor, enséñanos por qué fracasamos. Tenemos que, cuando fracasamos, hermanos, preguntarle a aquel que nos dé discernimiento. El día de ayer les estaba predicando a la iglesia de que hay 3 cosas que tenemos que pedirle a Dios. Un corazón entendido, ojos para ver y oídos para escuchar. Hay una razón, hermanos, por qué el Señor nos dio 2 orejas, pero solamente una boca. ¿Se da cuenta? Y muchas veces nosotros queremos hablar y decir, y es que esto, y
le echamos la culpa al vecino, le echamos la culpa a la esposa, le echamos la culpa a esto y al otro, y hablamos y hermanos, a veces es tiempo de simplemente no decir nada y buscar a Dios y escuchar su voz para que Él nos ayude con nuestro fracaso. Que descubra Él, que nos abra el entendimiento para ver dónde hemos fracasado. Y por último, hermanos, el fracaso nos permite comprender que no lo sabemos todos. El fracaso nos permite saber que en verdad no somos tan inteligentes como lo creíamos. No somos tan fuertes como creíamos estar. Pensábamos que habíamos llegado ya el super hermano espiritual. Hermano, nunca vamos a llegar a una madurez perfecta hasta que lleguemos al cielo, hasta que veamos a Cristo. Hermanos, vamos a fracasar. Hermanos, vamos a fracasar y tenemos que comprender que no lo sabemos todo, nada más porque hemos repetido una cosa y hemos hecho algo de una manera no significa que es lo correcto. A veces tenemos que como apagar la luz, ¿verdad? Y prenderla y empezar de nuevo y buscar a Dios y aprender que si hemos fracasado en esa manera, buscar cómo podemos de otra manera que Dios nos indique para hacer las cosas bien. Y comprender, hermanos, que el éxito no solo depende de lo material, sino, hermanos, el éxito viene en lo espiritual. Muchas veces cuando fracasamos en algo, le echamos la culpa a la falta de dinero. Es que si tuviera más dinero no anduviera. Es que si tuviera trabajo, trabajo o el otro, es que si tuviera más tiempo, es que si no tuviera tanta competencia, es que si no me juzgara tanto mi corazón, si no tuviera tanta culpa, si no fuera el mal carácter de mi esposo, si no fuera el mal carácter de mi esposa, si no fuera el mal carácter de mi jefe, si no fuera porque mi pastor, si no fuera porque mis hermanos, tenemos que comprender que el éxito no viene por lo material, no viene por, hermanos, la batalla no es material, no es física. Recuerde que su enemigo no es su hermano que le ha ofendido, su enemigo no es aquella persona que no le apoyó, su enemigo no es su líder que le falló, su enemigo no es otra persona que le hizo mal, no es el diablo, hermanos, sí es el diablo, no es la suegra, hermanos, el enemigo es espiritual, huestes celestiales, hermanos, espirituales. Hay demonios detrás, hermanos, que están tratando de hacernos tropezar, hacernos sentirnos fracasados. Hermanos, el ingrediente espiritual, le dice el Señor Jesucristo en el versículo, el ingrediente especial. Cuando le preguntaron por qué nosotros no pudimos echarle fuera, el Señor les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. ¿Qué le estaba diciendo el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo le estaba diciendo, este asunto es espiritual. Este asunto es espiritual, este asunto se gana de rodillas, este asunto se gana con Dios a nuestro lado, fracaso solamente lo podemos superar si Dios está con nosotros. ¿Quién contra nosotros? Solamente en Dios, hermanos, tenemos que doblar rodillas, tenemos que pedirle a Dios en oración, tenemos que tomar un tiempo a solas con nuestro Dios, decir, Padre, ayúdame que yo no lo puedo, ayúdame que yo no sé qué hacer, ayúdame, yo no quiero fracasar en mi familia, yo no quiero fracasar en mi ministerio, no quiero ser un cristiano que de doble ánimo, que un día está y otro no. Señor, yo quiero ser firme, yo quiero ser constante, y solamente se puede lograr esto con la ayuda del Señor. Hay una mujer por el nombre de Marla Runyon que en el 96 jugó para clasificarse para los Juegos Olímpicos, compitió. Pero ese mejor esfuerzo que ella le echó ganas y todo, en el 96 fracasó. No llegó a ser parte del equipo de los Estados Unidos. Y la historia nos dice que en el 2000
finalmente no se desanimó por ese fracaso, sino que regresó en el año 2000, 4 años después, y calificó finalmente para el equipo de los Juegos Olímpicos en Sydney. Dice que en su octavo lugar en la carrera de 1500 metros fue el mejor resultado para una mujer corredora de los Estados Unidos en el año 2000. Lo que hace este logro todavía más grande o más notable es que ella era legalmente ciega. Ella fue la primera atleta legalmente ciega que calificó y compitió en los Juegos Olímpicos. Finalmente, después de que su carrera olímpica terminó, siguió adelante corriendo maratones y en el 2002 logró el segundo maratón más rápido de una mujer estadounidense. Esta mujer solo puede ver borroso, dice ella, solo puede ver los objetos, solo puede ver unas figuras. Pero ella dijo que su falta de visión es en realidad una ventaja, dijo ella. Una ventaja porque solo puedo ver formas, solo puedo ver ahí borroso, pero ella se concentra, dice, yo cuando corro me concentro en la línea de la meta, veo esa línea blanca y para allá voy corriendo, yo tengo la mira hacia la línea de meta, yo quiero acabar, no me importa lo que están haciendo los corredores a mi lado, no tengo distracciones visuales que me impidan competir, yo gano porque yo veo, me enfoco en aquella línea, hermanos. Muchas veces muchas veces nosotros estamos tan enfocados en el fracaso, tan enfocados en el problema, hermanos, que ese es el enfoque, estamos tan enfocados en nosotros, hermanos, eso es egoísmo, hermanos. La Biblia nos dice, puestos los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe, hermanos, el Señor Jesucristo, la Biblia dice que por el gozo puesto delante de Él. ¿Cuál gozo nosotros, hermanos? Los viles pecadores, por amor a nosotros, Él siguió y fue obediente hasta la muerte de cruz. Él acabó su carrera, hermanos. Usted y yo también podemos acabar nuestra carrera a pesar del fracaso. Podemos aprender que en el fracaso hay victoria, que en el fracaso hay una lección que aprender. Podemos aprender que, hermanos, en el fracaso Cristo está ahí. Así como Pedro, ¿verdad? Aquel aventado que dijo, Señor, déjame, llámame si eres tú, déjame, yo salgo a camino en el agua. Y Cristo le dijo, vente pues. Y ahí va Pedro, ¿verdad? Bien aventado y se avienta y de repente empieza a tomar un paso. Y ahí va, y otro paso y no lo puede creer. Y ve a Cristo delante, pero de repente empieza a ver la tormenta, empieza a ver el viento, empieza a ver el agua y pierde el enfoque de Cristo y empieza a hundirse. Y gloria a Dios, hermanos, que Cristo lo levanta, lo reprende por su falta de fe. Cristo lo levanta, hermanos, y la Biblia nos dice, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. 7 veces, hermanos. Que el Señor nos ayude, hermanos, a aprender del fracaso. Quizás usted se sienta en fracaso, un fracaso, o se sienta que el fracaso es muy grande, pero hermanos, podemos aprender de él. No permita que el fracaso le impida correr la carrera. Usted puede con la ayuda del Señor. A lo mejor tú has fallado, a lo mejor te encuentras en un fracaso, mi hermano, pero gracias a Dios que Dios es misericordioso. Toma de su mano poderosa, esa mano invisible que guió al pueblo de Israel, de Egipto en el desierto, esa mano invisible esa mano de provisión que estuvo allí a pesar de la dureza de ellos. Toma de esa mano de Dios y aprende del fracaso. Que Dios te bendiga.
exaltando al Creador, edificando al creyente con buena música. Radio Monte. Cada vez que voy a la batalla a luchar, cada vez que veo mi futuro oscurecer, pienso en las promesas que Él ha dado para mí, como me enseñaste que en ti puedo vencer. Conmigo estarás, los que me persiguen nunca prevalecerán, tropezarán y ante ti humillados quedarán y tendrán eterna confusión que nunca entenderán. Consolador, por dar tu gran amor a quien pequeño es ante ti. Poderoso eres, gigante tú eres, lléname de ti. Enseñado cómo debo de vivir, y si tú le aceptas hoy le puedes conocer, que en las promesas que Él ha dado para ti, vida eterna y abundante en Él tú puedes obtener. Ser tú mi amigo, Padre, hermano, guiador, por ser consolador, por dar tu gran amor a quien pequeño es ante ti. Poderoso eres, gigante tú eres, lléname de ti. Por ser tú mi amigo, Padre, hermano, guiador, por ser consolador, por dar tu gran amor a quien pequeño es ante ti. Poderoso eres, gigante tú eres, lléname de ti. Poderoso eres, gigante de ti. Exaltando al Creador, edificando al creyente con buena música. Radio Monte. Muy bien, hermanos, ya estamos de regreso y ya para despedirnos. Gracias a todos los que han estado en sintonía. Hermana Betty dice gracias
pues la enseñanza de gran bendición. No, a usted, hermana, gracias por estar en sintonía. Hermana Rocío, Dios le bendiga. Hermana Sandy también. Hermana Rosa también ahí escuchando en Facebook. Gracias por su sintonía. El día de hoy ya vamos a acabar, vamos a cortar ahorita mismo. Solamente tenemos esta horita, así que si Dios lo permite, estamos de regreso la próxima semana. El pastor Menés va a estar de regreso ya permanente en septiembre. Entonces ya espere desde empezando el primer lunes de septiembre, creo que es el 3, el día Labor Day, va a estar el pastor Menés ahí, así que solamente voy a cubrir este mes, el mes de agosto, estas últimas 2 semanas. Y hermanos, ha sido de bendición servirles en este programa y seguimos escuchándonos. Primero Dios, entre semana, siga escuchando la programación a las 24 horas. Será de bendición escuchando buena música que le va a ayudar, le va a ser de bendición. Y también las enseñanzas. En la mañana a las 8, de 8 a 9 hay, de 9 a 10 parece ser, hay unas enseñanzas libro por libro de la Biblia. Esos estudios bíblicos son muy buenos, así que no se los pierdan por la mañana cuando va al trabajo, cuando anda por ahí. Puede escuchar esos estudios y es bueno. Ahorita está el libro de Mateo. Se está estudiando el libro de Mateo y es muy bueno. Pero bueno, Dios les bendiga. Sigan en sintonía. Primero Dios, nos estamos escuchando el próximo lunes. Buenas noches. Que el Señor les bendiga. Hasta el próximo lunes. Adiós. El ancla de mi fe. Dios les bendiga, hermanos. Les habla el pastor Rubén Menés de Lafayette, Indiana, para invitarlos a escuchar nuestro programa La Biblia Dice todos los lunes a las 9 de la noche, hora del este, 8 de la noche, hora centro y de México. Acompáñenos, tendremos buena música, complacencias y especialmente la predicación, la enseñanza de la palabra de Dios, enseñando lo que la Biblia dice. Así que los invitamos para que nos sintonicen todos los lunes en el programa La Biblia Dice por Radio Monte Hebrón. Que Dios les bendiga, hermanos.